Preciosa lectura la que se ha hecho esta mañana de la palabra de Dios en el Salmo 133, sin duda una de las lecturas favoritas no solamente mías, sino de muchos cristianos alrededor del mundo. Es frecuentemente citada en las reuniones, en las celebraciones de culto y otro tipo de actividades donde la iglesia se congrega. Hay 4 lecturas entre muchas en el Nuevo Testamento, que son también favoritas mías. ¿Sabe por qué? Porque describen la naturaleza y el propósito de Dios para su iglesia en el mundo. Son lecturas que describen a la iglesia y su naturaleza y propósito a través de ciertas metáforas o figuras del lenguaje. Es decir, a través de estas metáforas o figuras del lenguaje se nos describe lo que la iglesia debe ser para el mundo, cuál es su propósito, cuál es su razón de ser. Y aquí se las voy a citar brevemente. Hay muchas más, pero he seleccionado estas 4 porque son mis favoritas. Número 1, la iglesia es un cuerpo. Sí. Esta lectura describe la naturaleza y propósito de la iglesia como un cuerpo humano. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 27 dice: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro de ese cuerpo. Segunda lectura describe la iglesia como un rebaño. Esta es otra figura del lenguaje, otra metáfora para describir la naturaleza y propósito de la iglesia. Jesús dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Juan capítulo 10, verso 14. Tercera figura del lenguaje o metáfora para describir el propósito y naturaleza de la iglesia. La iglesia es una comunidad. Dice el libro de los Hechos: todos los creyentes eran de un solo sentir y un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. No había ningún necesitado en la comunidad. Hechos capítulo 4, versículos 32 y 34. Y finalmente, lectura número 4 que describe la naturaleza y propósito de la iglesia. Juan capítulo 1, versículo 12. La iglesia es una familia, mas a todos los que le recibieron, es decir, los que creen en su nombre, Dios les da la potestad, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. La iglesia, entonces, según este texto, es una familia. Como puede ver, las figuras destacan la participación colectiva y también individual de la iglesia en la realización del propósito de Dios para esta en el mundo. La participación colectiva e individual en este gran proyecto de Dios, al mismo tiempo que Dios realiza en la iglesia su propósito o su razón de ser, es decir, por qué Dios o por qué razón Dios ha creado la iglesia. Déjeme ilustrarlo de esta forma. La iglesia es como una colmena de abejas. Ellas son colmena y su propósito o razón de ser es producir miel, aparentemente. Por lo que uno salta a la conclusión: la colmena de abejas existe para producir miel. Pero sabe, no es así. La verdad no es así. La razón fundamental o propósito de Dios para las abejas es polinizar. Polinizar, pues sin polinizar ellas mismas dejarían de ser. La miel es más bien un subproducto de su propósito fundamental, el cual es polinizar. El propósito fundamental de la iglesia o su razón de ser también
es polinizar, es decir, diseminar el Evangelio de Jesucristo, individual y colectivamente alrededor del mundo, para garantizar no solamente que el mundo sea más dulce, sino para que el mundo sea salvo y la iglesia justifique su razón de ser en el mundo. Pues bien, así como las abejas, siguiendo con la ilustración de la colmena, para ilustrar el propósito y razón de ser de la iglesia en el mundo, así como la colmena de abejas tiene amenazas externas a su existencia, también lo tiene la iglesia en este tiempo y los ha tenido sus retos existenciales a través de toda su historia. En este tiempo podríamos decir que una amenaza externa a la realización del propósito de la iglesia de Dios en el mundo es el virus, la pandemia. Para las abejas, si usted les preguntara, o si usted fuera una abeja, parte de una colmena, diría que la peor amenaza externa ha sido, a través del tiempo y también más en este tiempo, la amenaza externa más peligrosa es el ser humano. El ser humano en su actividad destructiva de su medio ambiente. Los pesticidas, los incendios, la desforestación, etcétera, etcétera. Tantas actividades que atentan, actividades del ser humano que atentan en contra de la existencia de las abejas, de su razón, de su propósito. En realidad, la comunidad científica ha declarado a las abejas como el ser vivo más importante sobre el planeta o para el planeta. Bueno, el virus aparentemente representa una amenaza bastante seria para la naturaleza y propósito de la iglesia en el mundo. Como usted pudo ver, todas estas lecturas, estas 4 lecturas y también la lectura que se hizo del Antiguo Testamento, describen a la iglesia como una comunidad, vamos a decir como una colmena, una comunidad. La iglesia es un rebaño, es un conjunto de ovejas guiadas, conducidas a realizar su razón, su propósito a través de un pastor. La iglesia es una familia, es un grupo de personas ligadas íntimamente por relaciones filiales muy profundas. La iglesia es una comunidad solidaria que lleva a cabo su existencia con la participación colectiva y también individual de cada miembro. La iglesia es un cuerpo, una ilustración bastante dinámica, bastante viva, donde en el cuerpo todos sus miembros son vitales, pero cada miembro tiene una especialidad para poder llevar a cabo colectivamente la existencia de ese cuerpo, sus funciones correctamente. Bueno, pues el virus ha venido a atentar en el sentido de que aparentemente interrumpe la actividad, la participación colectiva de la iglesia para ser iglesia y para llevar a cabo su razón de ser, su justificación de ser en este mundo, es decir, diseminar como las abejas, polinizar las buenas nuevas de salvación, no solamente para garantizar que la iglesia siga existiendo, sino por la razón fundamental de impartir salvación al pecador. A muchos cristianos, por lo tanto, esta pandemia los tiene desanimados, o a las personas inconstantes, que han sido inconstantes en la fe, en la participación de la colectividad, pues tal vez no tan desanimados, sino más bien alentados para
encontrar en el virus, en la pandemia, en el confinamiento, una excusa para alejarse más de Dios, para alejarse más de su iglesia. Algunos más pesimistas consideran que, al igual que muchas empresas y muchos negocios han tenido que cerrar definitivamente por causa del virus, pues también la iglesia algún día tendría que cerrar sus puertas. Se olvidan, y hay que recordarles a estos hermanos, que la iglesia es una familia, que la iglesia no es una empresa, que la iglesia no es un negocio, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es un rebaño, la iglesia es una comunidad, la iglesia es un cuerpo vivo y dinámico. ¿Cómo responder entonces a esta amenaza a la naturaleza y razón de ser de la iglesia? ¿Cómo responder? Hay varias respuestas que los hermanos, los cristianos, han ido dando a esta amenaza externa a la iglesia, es decir, la amenaza del virus, que parece inhibirnos, parece encerrarnos, parece confinarnos, limitarnos. ¿La superará la iglesia? ¿Cómo la va a superar? La iglesia ha tenido retos y desafíos a través de la historia para tratar de sofocarla, para tratar de apagarla. Y nosotros decimos que el enemigo común de la iglesia es Satanás y sus demonios, y que a través de la historia se han desatado diferentes fenómenos, diferentes retos y desafíos, ya sea en la forma de movimientos anticristianos, de personajes oscuros en la historia que han planteado un reto existencial a la iglesia, incluso desde sus inicios, pero la iglesia siempre ha superado estos retos y ya seguido creciendo. En el primer siglo, las persecuciones donde los cristianos eran martirizados, eran sacrificados por causa de su fe. Se levantó en una ocasión uno de estos padres, se le llama los padres apostólicos de la iglesia, y habló cuando ya él iba a ser sacrificado por causa de su fe, y declaró que la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires, es decir, los que morían por causa de su fe, era más bien semilla o germen de más cristianos. Es decir, se derramaba sangre, y lo que esta sangre producía no era la aniquilación de la iglesia y de los cristianos, sino que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Así que en este tiempo, ¿cómo vamos a responder de una manera adecuada, de una manera correcta, para que la iglesia continúe desarrollándose, continúe realizando su razón de ser, su propósito de ser en este tiempo? Bueno, algunos cristianos han dado algunas respuestas, no todas ellas tan adecuadas. Unos, por ejemplo, dicen que hay que tomar el riesgo de fe, en el que ellos proponen que el virus supone una prueba de fe, una prueba de fe. Si realmente tienes fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, esta te volverá inmune al virus. Si tu fe no es genuina, pues no esperes sobrevivir. En otras palabras, si tu fe es la fe correcta, la fe adecuada, es la fe genuina, esta te volverá una persona inmune al virus. No necesitas vacuna, no necesitas guardar las medidas de bioseguridad, como el cubrebocas, el gel, el distanciamiento social, sino que todo lo que necesitas es esa fe, porque esa fe te vuelve inmune al virus. Ahora, esta respuesta tiene varios problemas. Problema número uno: no solamente
del virus está muriendo la gente en el mundo. Si la fe es buena para el virus, debería ser buena para todas las demás enfermedades de las cuales están muriendo cada día miles de cristianos fieles alrededor del mundo. Problema número 2. Para probar si tu fe es genuina, para probar que eres uno de esos poseedores de esa fe genuina contra el virus, entonces debes arriesgarla, debes ponerla a prueba. Y la mejor manera de hacerlo, pues, es desafiando a este virus. Presentar un desafío de cara al virus. Es decir, seguir congregándose, seguir teniendo estas reuniones masivas y hacerlo precisamente sin las medidas de bioseguridad. Y esto es lo que muchos pastores han retado a sus miembros, a sus iglesias, a hacer, aún con las prohibiciones de las autoridades de salud y las autoridades civiles encargadas de vigilar porque las normas de bioseguridad impuestas por la comunidad de salud, la comunidad científica, se lleven a cabo. Pero ¿sabe qué? Muchas de estas personas están enfermando del virus, están muriendo. Y en este proceso de poner a prueba su fe, se están llevando a otros de encuentro, están contagiando. Y esto no lo estoy inventando, tampoco lo está inventando yo y tampoco lo está inventando la comunidad científica, sino que las estadísticas hablan. Las estadísticas no mienten, dan testimonio de que esto es así. Estamos pasando por la tercera ola de virus, de contagios, con una cepa mucho más agresiva de este virus. Y las medidas, por lo tanto, se han vuelto a imponer. Pero mucha gente pues ya está cansada y están dando una respuesta bastante desafiante. Dios quiera que podamos ser prudentes y ponderados. Por otra parte, hay una reticencia o una resistencia por parte de mucha gente y especialmente también iglesias y cristianos, precisamente porque ven al virus como una amenaza existencial para la iglesia, a resistir el conocimiento, la investigación científica, argumentando de que este virus es una conspiración en contra de la humanidad y por lo tanto desechan así de primas a primeras la investigación científica, rehúsan aplicarse las vacunas, no quieren aceptar de que esto sea realmente algo real. Algunas lo niegan sin tener realmente fundamentos. Cuando toda la evidencia apunta de que el virus es real, de que es una amenaza a la vida, estas personas lo niegan su existencia y más bien argumentan que puede ser eso, una conspiración de la comunidad científica que oculta juntamente con los gobiernos propósitos oscuros para la humanidad que no es algo real. Y se ha creado este conflicto entonces, y no es nuevo, entre ciencia y fe. Un conflicto innecesario. Porque mientras que la ciencia no garantiza la inmortalidad en esta tierra, ni siquiera Dios garantiza la inmortalidad en esta tierra, lo que sí hace la ciencia es alargar nuestra existencia de este lado de la eternidad. Y déjeme decirle que cristianos y no cristianos hacemos uso de ella, hacemos uso
de la ciencia cada día. Cada vez que enfermamos, cada vez que vamos al laboratorio para exámenes o a la farmacia a buscar un medicamento, estamos haciendo uso de la ciencia, de los resultados de la investigación científica. Lo que Dios sí promete a los cristianos es vida eterna en esta vida y después que muramos físicamente. Y es algo que solo Él puede dar a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Por otro lado, déjeme decirle que no debería existir este conflicto entre la ciencia y la fe, precisamente porque la ciencia es hija de la razón y la razón es ese atributo y esa cualidad privilegiada con la que Dios dotó al ser humano para que señoreara sobre su creación, la capacidad de imponerse el ser humano a lo desconocido, haciéndolo conocido, desentrañar sus secretos, revelar sus misterios. Esa misma razón sigue desentrañando los misterios del COVID-19 y gracias al rigor de su investigación ya se cuenta con algunas vacunas que están demostrando su efectividad para combatirlo. Negar el poder de la ciencia es negar el don de la razón con la que Dios dotó al hombre. Es también la ciencia, vale también decirlo, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque así como se usa la ciencia para usos gloriosos, para usos dignos, también se usa para usos viles. Vivimos en este dilema y viviremos en este dilema mientras el hombre no sea totalmente redimido de su maldad. Entonces, ¿cuál debería ser una respuesta adecuada para que la iglesia mantenga su esencia, es decir, su razón de ser, su naturaleza, y lleve a cabo su propósito en este mundo, a pesar de la pandemia? Déjeme decirle que mi fe, y espero que la suya también, trascienda a este reto, a este desafío externo del virus, de la pandemia. Tomar el riesgo de fe no lo es, no es una respuesta adecuada. La fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador no nos vuelve inmunes a la enfermedad, ni siquiera a la infección por COVID-19. La fe en Jesucristo nos vuelve inmunes a la muerte eterna, librándonos de la condenación del pecado. Y es importante que usted tenga a Jesucristo en su vida, porque sea de lo que sea que usted haya de morir en esta tierra, tiene la garantía de que no morirá eternamente. Para el COVID hay que guardar los protocolos de bioseguridad impuestos por las autoridades de salud y ser obedientes. Contraponer la ciencia a la fe tampoco es una respuesta apropiada, porque el mismo Dios que creó al hombre es el mismo que lo capacitó con la habilidad, con el don de ser científico, de descubrir, de investigar y de esta manera señorear sobre la creación de Dios, incluso señorear sobre los virus, sobre las bacterias, sobre las enfermedades. La respuesta más apropiada para la iglesia, para combatir esta amenaza externa y sobreponerse a ella para continuar siendo la iglesia, conservar su esencia y su naturaleza y llevar a cabo la misión en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, es ser iglesia, es continuar siendo iglesia a pesar de la pandemia, a través de todos los medios posibles. Las abejas no se rinden. Las abejas no se rinden ante los incendios, ante la desforestación. Las abejas luchan por su existencia. En este tiempo más que nunca, ante las crisis, ante los retos, ante los desafíos,
Y las abejas no solamente pues tienen estos desafíos, este desafío, este reto grande que les decía es el mismo ser humano y su atentado en contra del medio ambiente de las abejas. También lo son otros bichos, otros seres, ¿verdad? Que atacan las colmenas y ellas defienden a capa y espada sus colmenas, su propósito lo siguen realizando, salen todos los días individualmente, todos los días salen y regresan a su colmena con sus canastillas en sus patas traseras llenas de polen. Y en el proceso que están llevando a cabo para sobrevivir, para llevar a cabo su existencia, están realizando la polinización, que realmente de ella depende que ellas continúen existiendo, porque garantiza que habrá más flores, que habrá más frutos, y su producto de esta labor, de este propósito, es la miel y también los frutos de los cuales nosotros nos beneficiamos, porque eso se llevan a cabo a través de la polinización. Entonces, en este tiempo de pandemia, para que la iglesia continúe justificando su razón de ser y siga siendo iglesia y llevando a cabo el propósito de Dios en el mundo, es ser cuerpo de Cristo, es ser familia de Dios, es ser rebaño de Jesucristo y es ser una comunidad. En otras palabras, ser empáticos, poner al servicio de los demás nuestros dones como cuerpo, nuestras habilidades, nuestros talentos, incluyendo si es médico, si es enfermera, si es una persona con habilidades médicas o científicas para beneficiar al cuerpo. Ser entonces personas obedientes a los llamados de seguridad de quienes nos guían en medio del valle de sombra y de muerte. Ser solidarios con los afectados. Es el tiempo de quizás no es el tiempo, mejor dicho, de volver a juntarnos en masa, colectivamente, como lo hacíamos anteriormente ante la pandemia. Pero sabe, las abejas para hacer colmena y para producir la miel y para llevar a cabo su propósito de existencia en este planeta, esa labor vital y fundamental no la realizan colectivamente, sino que cada insecto, cada abeja sale a cumplir su labor. Se diseminan, se riegan y exploran y viajan grandes distancias, pero al final de cuentas todas regresan a la colmena. Así igualmente, la iglesia continuará existiendo y justificará su razón de ser en la medida en que cada uno de ustedes y su servidor salgamos cada día y tengamos individualmente, guardando los protocolos de seguridad, la distancia segura, usando nuestro cubrebocas, etc. Y compartiendo la dulzura de las buenas nuevas de salvación con otras personas. Y así seguiremos siendo la iglesia del Señor. Seguiremos conservando nuestra esencia, nuestra razón de ser. Espero que así lo haga usted y que Dios le bendiga y que Dios lo proteja y que Dios lo guarde. Y al final de cuentas, recuerde, nuestro destino final no está aquí. La ciencia no garantiza vida eterna en esta tierra, ni siquiera Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, si realmente vamos a poner a prueba nuestra fe, que nuestra fe sea puesta a prueba en esta realidad, en este sentido, de que estemos preparados, porque entre más nos preparemos acá, más nos va a usar Dios acá, para que cuando vayamos allá, seamos bien recibidos y se nos diga, bien hecho, buen y fiel siervo. Por cuanto has sido fiel en lo poco,
sobre mucho te pondré. Te promuevo, ven, entra al gozo de tu Señor, habiendo cumplido su razón de ser en esta tierra. Que Dios lo guarde y lo proteja.